¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Pues muchas gracias por participar el día de hoy en esta breve sesión que vamos a tener para hablar de cuentos de terror y peores prácticas relacionados con temas de planeación y rentabilidad. La idea que tenemos el día de hoy es de tener una charla donde voy a exponer principalmente cuáles son los principales problemas que se ven alrededor de un modelo de riesgo empresarial. Vamos a estar utilizando como referencia esta metodología y sobre cada uno de ellos estaremos viendo cuáles son los errores más comunes y buscaré dejar un tiempo para que al final de la charla pues ustedes participen con sus propias experiencias y sus propios cuentos de terror. La charla el día de hoy, pues va a ser ustedes, ¿no? Yo voy a estar coordinando, voy a empezar a hablar brevemente, como les dije, este compendio de errores frecuentes y problemas que se ven. Y bueno, pues esta charla está auspiciada principalmente por PACE, por el Centro de Excelencia en Información y Analíticos en temas de rentabilidad, que forma parte del Instituto of Management Accountants. En este Centro de Excelencia estamos muy enfocados en comunicar cuáles son las tendencias, cuáles son los problemas que estamos viendo en la industria, y no nada más en la industria, sino en la profesión financiera, que tenemos que estar considerando para mejorar los modelos de rentabilidad, los modelos de planeación, de costos, de riesgos, de gestión de inversiones que vamos a estar viendo más adelante. Y bueno, pues parte de lo que vamos a estar viendo hoy es que aprendemos de los errores y no del éxito. Muchas veces estropeando se aprende, y este tipo de experiencias las obtenemos a través de experiencia propia, o también cuando uno es honesto y transparente de los errores de los demás, que es lo que estamos buscando aquí en esta sesión. Vamos a ver que en base a pruebas y errores, como vamos haciendo las mejores prácticas, es como vamos mejorando. Parte de lo que veremos el día de hoy, pues cualquier semejanza a la realidad es pura coincidencia. Vamos a estar hablando sobre cuál es el pecado, más no el pecador. Entonces, cualquier semejanza, vamos a, con los ejemplos que ustedes me digan también, vamos a hablar sobre cuál fue el problema, cuál fue la solución, y no hacerlo personal. Y bueno, ya entrando en materia, pues lo que vemos es que todas las organizaciones están expuestas, todos estamos expuestos a diferentes tipos de monstruos, ¿no? Diferentes clases de alimañas cuando tenemos este tipo de proyectos, ya sea desde el área financiera o desde el área de sistemas o desde el área de operaciones. Vamos a ver que hay diferentes monstruos que podemos ver, ¿no? Tenemos a la típica llorona, alguien en este tipo de iniciativas, o cuando estamos mejorando un modelo presupuestal, un modelo de planeación, de rentabilidad, siempre hay alguien que se está quejando, siempre hay alguien que está extrañando sus hijos del pasado, y puede ser molesto, ¿no? Tenemos también escenarios como el robachicos, aquel que el proyecto es de un área de negocios. Por ejemplo, yo he visto proyectos que son de rentabilidad, de costos o de unos modelos de planeación muy sofisticados, que en vez de que los lleve la gente de finanzas, los lleva la gente de operaciones y confunde incluso hasta los términos. Y aquí es quién es el dueño de hacer cada cosa, así como recursos humanos es dueño de la gestión de los recursos humanos, es en el área financiera donde se tienen que estar llevando este tipo de iniciativas. Muchas veces los directores de sistemas que son innovadores, que tienen a su cargo los datos de la información o que pertenecen también al área financiera, tienen este tipo de responsabilidades. Parte de este tipo de alimañas también vemos al teutrón que dice de aquí no van a pasar. Hay muchos castillos que vemos dentro de las organizaciones para poder hacer esto, y desde luego también podemos ver a los minions que están por todos lados, estropeando las versiones del software, confundiendo los términos, desmotivando a la gente, desalineando los procesos de toma de decisiones. Y bueno, como estamos aparte en este mercado, vemos que
que hay mucha confusión, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos viendo en pleno COVID cómo es que hay expertos que están sugiriendo métete a la nube, compra temas en la nube ya, el mundo se va a acabar. Si no migras tu RP que tengo on-premise a la nube, no vas a salir de la crisis, o es el momento de hacer un gran cambio dentro de las organizaciones para poder ser rentables. Y sin embargo nunca se está hablando ni temas de cómo vamos a gestionar los ingresos, cómo vamos a mejorar la base de costo de la organización en sus diferentes procesos, en sus diferentes transacciones. Incluso hay confusión que porque metamos robots o herramientas de RPA, mágicamente van a bajar nuestros costos, y vamos a ver que en muchos casos no es cierto. Hay muchas de estas promesas que tienen nombre nuevo y que son cosas viejas que están en el mercado. Incluso promesas que existen desde hace más de 20 años. Y bueno, uno de los retos que tenemos es que cuando hay una crisis o hay un periodo en el cual existe el interés de mejorar la organización o la industria de alguna manera, vamos a ver que el interés de la administración tiene esta vista, ¿no? Es una vista en la cual está expuesta que obviamente el gurú te va a decir cómo fue que la mejor empresa hizo tal cosa, implantaron el mejor sistema, tienen a la mejor gente, y en este tipo de crisis estamos aprendiendo que muchas de estas cosas no son ciertas. Las mejores prácticas que están publicadas no necesariamente son las mejores prácticas. Los casos de éxito no necesariamente son los casos de éxito. Yo me he encontrado, por ejemplo, empresas de software que lo ponen como caso de éxito, y cuando hablo yo para preguntar, para conocer ese caso de éxito de manera como un tercero, me dicen que apenas están en la fase inicial de la implantación. Entonces, ¿cómo es? Acabas de comprar una solución o acabas de decir que vas a hacer algo y ya la estás comunicando como caso de éxito donde va a tener una maduración. Entonces vamos a ver que en el interés de la administración está por tener resultados rápidos. La predicción de los gurús, las promesas, se ven también alcanzables en este nivel. Sin embargo, en la vida real vamos a ver que no nada más las herramientas de EPM, no nada más las herramientas de control de gestión, sino de digitalización, de RP, de diferentes tecnologías, tienen que pasar por un periodo de madurez que va poco a poco, y hay muchos casos de aprender, desaprender para poder llevar esto a un buen término. Viendo eso, algo que estamos viendo es que muchos directores de finanzas lamentablemente no van por el camino que deben de ir, ¿no? Vamos a ver que muchos CFOs van por el camino fácil. Es increíble que con varios países que tienen unos problemas importantes en su Producto Interno Bruto, algunos siguen de vacaciones, otros siguen utilizando los mismos modelos de toma de decisiones que son de los años 60, ¿no? Siguen dándole un mal servicio a la organización, como vamos a estar viendo más adelante. Entonces, pues el camino fácil nos lleva a varios escenarios, ¿no? Vamos a ver que hay, pues bueno, directores de finanzas, al que yo le denomino el director de finanzas, que es el crucero. Este director de finanzas, por lo general, como recibió la organización, así la va a ejecutar. No importa si el presupuesto cuadra o no, no importa si el modelo de riesgos funciona o no. Si es como me lo dijeron en la escuela y a todo el mundo le hace sentido, aunque en plena pandemia nadie le haga caso, ¿quién me va a decir algo en contra de eso? Entonces, es gente que hace muy bien lo que aprendió y lo mantiene, ¿no? Ese es un tipo de director de finanzas que está de este lado. Otro tipo es el director de finanzas perdedor. Hemos visto casos en los cuales incluso la organización compra las mejores herramientas, pone al mejor equipo, y sin embargo, te dicen, esta es la tercera, cuarta o quinta vez que hemos hecho este tipo de iniciativas, este tipo de proyectos, y hasta se burla, ¿no? De que somos muy difíciles para cambiar, this company is different, somos diferentes. Entonces vamos a ver que la gran mayoría de la función financiera está yendo por este lado. Lo que no se ve tanto es qué es lo que está haciendo un director financiero líder. Un director financiero líder se da cuenta de que no está para que le sirvan, sino está para servir a los demás, como veremos más adelante. Está para otorgar información que sirva para la toma de decisiones,
que funcione para priorizar las inversiones de la tecnología, qué sí me conviene hacer ahora, qué no me conviene hacer ahora. Ayer en la noche estábamos hablando con un amigo mío de una empresa de telefonía muy famosa, ¿y qué pasa? ¿Cómo tengo que utilizar el tipo de información para poder optimizar el trabajo de las personas? Con esto el home office, independientemente si estés en tu casa o no estés en tu casa, ¿qué tipo de información tengo que entender para no despedir a la gente por despedirla, no porque tenga 20 años o 30 años en la organización, está sujeto a que te vayas, sino lo que está sujeto a que te vayas es cuál es lo que se está haciendo aprovechable o no aprovechable dentro de la organización. Entonces, este tipo de directores están muy enfocados en este tipo de indicadores, de iniciativas. Esos son los líderes que han sabido relacionar de un equipo de finanzas, de tecnología fuerte, han sabido tener relaciones a lo largo y ancho de la organización para poder ganar credibilidad, para poder ganar influencia. Y por otro lado, también tenemos al director frustrado, al que quiere hacer muchos cambios, sin embargo, la organización no está preparada para poder hacer esto. Entonces, es muy importante comprender cuál es el punto de salida para poder hacer estos procesos de transformación. Si bien existen ya muchos métodos, hay muchas cosas publicadas, vemos que en la realidad en muchos casos no se hacen caso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para hacer las cosas correctas y tener un enfoque adecuado? El día de hoy vamos a estar hablando de cuentos de terror. Vamos a hablar sobre 5 grandes temas. En el Institute of Management Accountants formamos parte de COSO. COSO es una entidad que lo que establece son principios y guías sobre modelos de riesgo. Nosotros tenemos un modelo de riesgo empresarial, que es un estándar de industria, como ustedes pueden estar viendo. Este estándar de industria pues es utilizado por firmas de contadores muy famosos como Ernst & Young, EY, como PwC, etcétera. Lo que hacen tanto las entidades externas que revisan como las áreas internas cuando quieren gestionar realmente sus riesgos, se dan cuenta que el modelo de riesgos no es nada más un tema de tesorería, un tema de un área financiera, de una aseguradora, sino ya en todo tipo de industrias. Entonces, el modelo de riesgos nos enfocamos en cuál es la misión y los valores, cuál es la estrategia a seguir, cómo formulamos los objetivos, cómo implantamos iniciativas, y esas iniciativas le van a dar un mejor valor a la organización, ya sea privada o pública. Para poder hacer eso, hay 3 grandes componentes que vamos a ver acá abajo. Cómo se crea un clima para el cambio, ese cambio, cómo se involucra la entidad y cómo se implanta y sostiene. Entonces, para hacer eso, partimos por el área, vamos a estar hablando de cuentos de terror de gobierno en cultura. El deber ser del gobierno en cultura es cómo tener alineación, cómo tener credibilidad a lo ancho y largo de la organización, cómo poder influenciar en los diferentes foros, en las diferentes reuniones que se van teniendo. Si puedo tener esos protocolos, ese código de ética, ese nivel de influencia, entonces voy a poder hacer muy bien una definición con cada involucrado de objetivos, de estrategias que voy a poder realizar. En base a eso, en base a esas estructuras, esos modelos de negocio, voy a poder hacer modelos financieros, modelos de business analytics, de contabilidad analítica, y voy a poder preparar los datos que yo requiero para poder ejecutar esto de una manera exitosa. Ahora, para preparar esos datos vamos a ver que se necesitan contar con guías y estándares de industria donde no en todos los países se siguen. Vamos a ver algunos de esos estándares y vamos a ver algunos de esos problemas. Y por último, todo lo que tiene que ver con la información y la comunicación y reporteo. Hay una confusión muy importante donde muchas organizaciones piensan que es sacar información del core component o del ERP y mostrarlas en unos cubitos muy bonitos, y ese es el proceso de información. El día de hoy vamos a ver exactamente por qué eso pues no es. Los que están asistiendo a esta reunión les vamos a hacer llegar este documento, lo tenemos en inglés y estamos desarrollando el propio en español en el IMA para que ustedes lo tengan como referencia de esta reunión. Entonces, ya entrando en materia sobre la parte de gobierno y cultura, vamos a ver que existen diferentes tipos de personalidades que tenemos que tomar en cuenta. Yo le llamo la triada de personalidades oscuras.
El primero es el maquiavélico. Estas son personas que tienen prácticas engañosas, lo ves diciendo mentiras, adula para persuadir dentro de la organización, no tiene empatía, utiliza la información financiera o de rentabilidad para atacar a otras áreas y manipula la información. Hemos visto que incluso lo manipulan con sus jefes. He llegado a ver una firma de contadores públicos, un Big Four muy famoso, de que el director de la práctica de consultoría le miente a los auditores. Imagínense, o sea, a lo que llevan las tonterías este tipo de personalidades a hacer, ¿no? Existe también el narcisista. Este es una persona que necesita el centro de atención, necesita reconocimientos, necesita obtener favores, recibe elogios, busca tener una atención excesiva de todas las personalidades dentro de la organización, presume de sus habilidades como líder. Sin embargo, cuando vemos la realidad, por lo general son procesos, son responsabilidades muy estándar las que realiza. Y tenemos el psicópata, donde increíblemente hay una falta de remordimiento sobre el comportamiento que tienen inapropiado, hay una insensibilidad hacia los demás, tienen una sensación falsa de la moralidad y por lo generalmente están fuera de control dentro de la organización. Este tipo de personalidades los vemos de manera muy común dentro de las organizaciones. ¿Y esto cómo se repercute? Esto se repercute de la siguiente manera. Vamos a ver que la información dentro de la organización es un servicio interno, como mencioné anteriormente. Es un servicio en el cual tienes que escuchar las necesidades del negocio, cuáles son las responsabilidades, cuál es el trabajo que se tiene que hacer. Y tú como experto en información financiera, tú tienes que saber interpretar eso en modelos, en números y eventualmente poder sugerir cómo van a tomar decisiones con la información que tú vas a proporcionar. Entonces vemos que muchos usuarios llegan a pedir información y tienes a muchos directivos que simplemente les vale gorro, ¿no? Con que le dé la información a la agencia tributaria, con que cumplas con los estados financieros, no tengas salvedades, eso es entregar el servicio de finanzas. Con que tengas un presupuesto que sea contable, o sea, que estoy planeando la contabilidad, cuentas contables y centros de costos sin entender el negocio y así se ha ido toda la vida, eso también por lo general son características de los directores de finanzas que carecen de esa sensibilidad. Parece mentira, pero con toda la tecnología que incluso estas empresas y estas áreas de finanzas ya tienen, siguen ejecutando procesos de los años 60, siguen teniendo información de los años 60. Vemos que se requiere liderazgo para poder mejorar los procesos de toma de decisiones. Se requiere de un liderazgo para que pueda ser valorado. Si tú como director de finanzas o tú como responsable de planeación o de área o de cualquier área dentro de la organización, si no conoces cuál es el camino que tienes que hacer, no lo ejecutas y no se lo muestras a la gente, de nada va a servir, va a ser puro bla, bla, bla. Entonces, ¿cómo hago un modelo de rentabilidad? ¿Qué característica debe tener? ¿O qué característica debe tener un buen proceso de planeación para el 2021? Mi modelo de riesgo, ¿qué característica debe de tener? ¿Cómo lo voy a organizar y cómo lo voy a ejecutar? ¿Y cómo voy a hacer que la gente incrédula como personalidades que pueden estar contigo, puede ser que no te apoyen? Va a haber muchas veces gente que incluso puede ser el mismo director de finanzas, el de sistemas, que no esté o de otras áreas que no esté de acuerdo contigo y no esté dispuesto a ejecutar ese camino, en muchos casos porque falta información, porque no se conoce qué va a pasar, porque se ve como un alto riesgo y muchas veces no se quieren comprometer. Como hemos dicho en otros foros, si no es ahora, ¿cuándo vas a andar mejorando este tipo de situaciones? Si tú no eres capaz de poder motivar, de poder influenciar y de poder ordenar ese proceso de toma de decisiones, pues vamos a ver que nunca vas a poder configurar estrategias y objetivos que puedan ser aterrizables. Vas a ver que están los estrategas de la organización diciendo una cosa, vas a ver que están los financieros y el presupuesto diciendo otra cosa, la gente de operaciones, la gente de ventas. Cada quien tiene intereses diferentes y no van a llegar a nada, ¿no? Existe una falta de entendimiento del contexto y del apetito a riesgo dentro de la organización. A manera de broma, pero no tan broma,
vemos cómo muchos equipos directivos, equipos de ejecutivos son incapaces de poder generar estrategias que hagan sentido, que sean aplicables dentro de la organización, donde cuando analizamos lo que está pasando abajo de esos comités, abajo de estos equipos guía o estos equipos que son los líderes de llevar a la organización a un lugar, vemos que la demás gente está remando a lo loco. Tenemos empresas que están despidiendo gente y al mismo tiempo el área de recursos humanos está buscando gente y está entrevistando gente como si fuera a contratar grandes ejércitos de personas para la organización, ¿no? Tenemos gente de marketing que está vendiendo, que está desarrollando productos y servicios de una manera desalineada con la ventaja competitiva de la organización, y así podemos estar viendo diferentes tipos de iniciativas que simplemente no cuadran, ¿no? Y que están fuera de contexto. Aquí es importante entender ese contexto. Como él también ha hablado en los que me conocen, desde el punto de vista militar, por ejemplo, hablando de aviación, el F-18, que es un avión americano, era menos versátil que los MiGs en los años 50, tenía menos poder, sin embargo, cuando estaba en situaciones de batalla ganaba y estaba en una situación, principalmente porque, como ven aquí, la cabina tenía una mayor visibilidad. De ahí salió el concepto del OODA Loop, que es observar, orientar, decidir y actuar. Aquí vemos que las organizaciones que más rápido visualizan, observan, se orientan y actúan, tú puedes actuar de una manera que no sea la adecuada, pero si vuelves a recorrer este proceso de actué mal, vuelvo a observar, me vuelvo a orientar y vuelvo a decidir, al tener ciclos de decisión más en corto, lo que te va a permitir, o decirlo de otra manera, a mayores errores que voy teniendo en mi ciclo de toma de decisiones, cada vez voy a ir haciendo mejor las cosas por un tema de experiencia o aprendizaje reforzado, que en el punto de vista cualitativo lo tiene que hacer una persona, no lo pueden hacer herramientas de inteligencia artificial, como muchas veces lo hacemos ver. Vamos a ver que esta visibilidad pues tiene que haber un entendimiento, tiene que haber conversaciones que nos lleven a eso, ¿no? Tú como responsable de entregar información, ¿qué tipo de conversaciones tienes con tus usuarios? Si tú eres el responsable de hacer la planeación 2021, ¿qué tipo de conversaciones tuviste con tu equipo en esta crisis? ¿Qué entendieron? ¿A qué llegaron? Están reaccionando, simplemente estamos reaccionando. En unos días, acabando las elecciones, muchas empresas ya entran en su etapa de recuperación. ¿Qué significa pasar de una etapa de reacción en temas de riesgo a una etapa de recuperación? ¿Cuál es el entendimiento que tenemos que tener en cada una de estas conversaciones que vamos teniendo? ¿Cuáles son los puntos de orientación que debo de tener? Entonces, aquí lo que vemos es por ejemplo, las organizaciones cuando deciden a dónde quieren ir, este es su presupuesto, este es su plan maestro, a dónde quiero llegar. Esto lo puedes hacer, cuál va a ser mi plan 2021 o cuál fue este plan 2020, a dónde quise llegar. ¿Cuáles fueron mis variaciones contra mis planes reales? Entonces, estas variaciones nos están diciendo si voy a lograr los objetivos o no, y mis tendencias, mis pronósticos, si voy a llegar a estos cambios. Este año quedó demostrado que muchos modelos de planeación, como los has venido haciendo por años, si los tiras a la basura, si simplemente para el siguiente año no lo ejecutas, no va a pasar nada, porque vemos que la manera en la que tuviste de reaccionar, en la que se tomaron las decisiones, pues fue de otras maneras, ¿no? Con otro tipo de indicadores que vamos a estar viendo más adelante. Entonces, aquí es muy importante poder establecer cuáles son esas estructuras del modelo de negocio sobre las cuales voy a hacer mis escenarios de planeación. Y bueno, en base a esos escenarios, en base a esos modelos de negocio, en base a esas características, voy a tener que pasar a preparar la información. Uno de los problemas que tenemos es que no todas las organizaciones están preparadas para poder tener la información que necesitan, ¿no? Incluso con los mejores sistemas. Y como podemos ver aquí, en un estudio que hicimos en el INAH con el ICCA, vemos que el 90% de las hojas de cálculo tienen errores, ¿no? Si tú utilizas un modelo de planeación en Excel,
lo más probable es que el 90% tenga errores. Lo peor de todo es de que hay sistemas automatizados de presupuestos que también tienen ese 90% de errores. O sea, que no te salvas por haber comprado un software y haberlo implantado de la manera típica. Algo que vemos constantemente es de expertos que dicen, no, como usted tenía su modelo, lo único que voy a hacer es, en vez de hacerlo en hojas de cálculo como Excel, lo que voy a hacer es ponerlo dentro de los sistemas dentro del sistema que acaba de adquirir, sin cuestionar el proceso, sin cuestionar la calidad de la información que voy a generar y todo esto. Entonces vemos este tipo de problemas. Muchas organizaciones, después de utilizar Excel, utilizan sofisticadas herramientas que cuestan incluso hasta millones de dólares. Yo he visto que la misma herramienta que te cuesta $70,000 cuesta $500,000, la misma herramienta, ¿no? En diferentes contextos, en diferentes empresas, desde luego. ¿Qué es lo que vemos? Que no hay ninguna diferencia. El tiempo que te tardas en hacer un presupuesto de 13 a 12 semanas, realizar un pronóstico en 12 días, cuánta gente necesitas para poder hacer una planeación. Si no hay cambios importantes, ¿cuál es el beneficio con todas esas tecnologías? ¿No? Después vemos que hay tecnologías de este tipo muy sofisticadas que se tardan años. Yo conozco bancos que llevan años haciendo modelos de rentabilidad, entran y salen kilowattitos, expertos de IT, expertos de HANA, expertos de código ABAP, expertos de 1000 cosas, y siguen las cosas igual, no tienes una mejor información. Entonces, ese es un indicio de que no estás haciendo esto de la manera adecuada. ¿Cómo preparar los datos? Entonces, ¿es una necesidad de sistema o una necesidad de negocio? Vamos a ver que si tú vienes del área de sistemas, muy probablemente lo veas como una evolución de las aplicaciones y de la arquitectura de sistemas que tú tienes. Y eso es importante porque alguien tiene que hacer eso y si no creas esos fundamentos, simplemente las cosas no van a funcionar. Lo que tienes que tener cuidado es el enfoque clásico, que tengas todos tus modelos transaccionales y creas que tus reportes en unos cubitos de Business Intelligence son los que te van a decir realmente cómo tienes que hacer un modelo de planeación, de rentabilidad o de riesgo. Vamos a ver que en muchos casos se pasa por alto de que tú tienes que tener un enfoque coherente. Tienes datos transaccionales, pero tiene que haber modelos de contabilidad analítica que tienen que hacer esos cálculos por ti y tienes que emitir esos reportes. Entonces, ese es un problema. Otro cuento de terror que tenemos es que tienes modelos duplicados por toda la empresa, por toda la terminal portuaria, por todo el hospital, por todo el banco, dependiendo de tu industria. Vas a ver que tienes modelos para planear y consolidar, para planear y hacer el presupuesto, para hacer modelos de rentabilidad, modelos de costos, y vamos a ver que ninguno se alinea. Incluso me ha tocado estar con una organización, con un banco que tiene un modelo de rentabilidad y tiene un modelo de costos y tiene un modelo de iniciativas de optimización de gastos en 3 áreas diferentes donde no se habla y donde tienes al experto del sistema famoso que están implantando no, Pedro, una cosa es el sistema de rentabilidad y otra cosa es el sistema de costos, ¿no? Rompiendo completamente cuáles son los principios de los modelos integrados, de lo que debe ser en un modelo moderno de riesgos, ¿no? Y muchas veces no cuestionamos estas cosas. Y bueno, pues esto lo que ocasiona, sobre todo cuando estás en una industria tecnológica, ves que muchas nubes se convierten en tormentas. Ese es el problema. Lo que estoy viendo mucho en el mercado es, no, Pedro, sube a la nube. Si ya tengo mi modelo o tengo mi situación para actuar de acuerdo a la crisis como lo estoy haciendo, ¿qué diferencia hay de hacerlo con mi computadora en este momento con la computadora de otro en un lugar remoto? ¿Qué cambio hay? ¿Cómo voy a justificar realmente esas inversiones o esos cambios estructurales tecnológicos para que valga la pena? En muchos casos están reimplantando ERPs donde simplemente lo pones en la nube, es un costo de pertenencia mayor, es un riesgo mayor, los procesos incluso ni siquiera son cuestionados, ni los servicios que vas a otorgar a través de entregar toda esa información. Entonces vamos a ver que muchas de esas nubes realmente se convierten en tormentas. Y estas tormentas vamos a ver que es porque no cumplen con determinados lineamientos mínimos que debe de tener la información financiera.
vamos a ver que la información financiera, pues las finanzas llegan muchas veces las áreas financieras llegan a inventarte cualquier cosa, incluso hasta sin reglas gramaticales, como digo. Hay veces que ves reportes que hasta errores de ortografía tienen. Olvidémonos que no cumplan con las reglas financieras, tienen hasta problemas de tienen problemas hasta de escritura, de cómo está expresado, ¿no? Una prueba de ello, y es una pregunta incómoda que hago a muchos financieros. Aquí me gustaría hacer, esta es la primera vez que voy a hacer un pool, y me gustaría abrirlo a ustedes para que vean qué tipo de presupuesto harían. Esta es una pregunta incómoda que se hace, ¿no? Que yo le he hecho a varios clientes, a varios amigos. Yo no conozco a alguien que se diga en finanzas que no sea experto en finanzas. Yo no conozco. Todos somos expertos en finanzas. Todos sabemos hablar muy bonito. Todos podemos hablar cosas muy bonitas. Sin embargo, cuando tienes momentos de la verdad, a ver, este es un caso de un restaurante familiar que tiene que mejorar su modelo de planeación para el siguiente año. ¿Cuál sería el mejor modelo que debería yo de utilizar para tomar decisiones? El presupuesto base cero, pronóstico continuo, presupuesto basado en actividades, presupuesto flexible. Ahí pónganle ustedes, es pública la respuesta que ustedes vayan a dar. En muchos casos, cuando te vas al mercado, hay gente que todo lo quiere hacer con presupuesto base cero. Esto es como si no existieran políticas contables, como si no existieran reglas de gasto, como si no existieran controles internos. Incluso hasta escriben libros y ponen de moda el presupuesto base cero. Si yo me fuera a hacer un examen para poder ser un contador, un experto en contabilidad analítica certificado, lo que vamos a estar viendo es que en muchos casos mucha gente reprobaría, ¿no? En algunos países simplemente el no estar certificado te puede llevar a grandes problemas, incluso legales, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de solución? Vamos a ver que no todos dicen que es un presupuesto flexible, y cuando vamos a la vida real y vemos cuál es el modelo de costos, la técnica de costos, la técnica de gestión de activos, la técnica para gestionar el capital, para justificar una deuda, para justificar la optimización del uso de ciertos activos, vamos a ver que deja mucho que desear. Y es porque no entendemos, y es porque muchas veces desde la escuela no nos dijeron que existen ese tipo de regulaciones. Por lo general, en toda Hispanoamérica tenemos un problema con esto. Estamos en la profesión financiera es la mejor regulada del mundo. Sin embargo, hay cosas que no están bien entendidas. La taxonomía de la contabilidad se compone de dos maneras. Se compone de la contabilidad financiera, que son los estados financieros auditados, informes regulatorios. Hay informes regulatorios que incluso llegan a tener técnicas de contabilidad analítica por ahí, ¿no? Por otro lado, tenemos la información o la contabilidad gerencial, que es para uso interno. Yo he leído libros, he visto publicaciones, he estado en reuniones donde incluso sale el payaso que dice de que el modelo de contabilidad gerencial o analítica no sigue reglas. Entonces, cualquier empresa puede utilizar las reglas que quiera, ¿no? En algunos casos así ocurre, efectivamente. Tienes gente que no es profesional haciendo sus modelos y por eso las cosas no cuadran. Entonces, para la contabilidad financiera típicamente tienes las normas de información financiera o los IFRS, tienes los principios de contabilidad generalmente aceptados. En algunos países unos adaptan las normas, otros adoptan las normas. Hay diferentes características de eso. En la parte de la contabilidad gerencial tenemos todos los principios, las guías que emite COSO, que emitimos nosotros a través del Institute of Management Accountants. Por ejemplo, el día de hoy sale publicado un nuevo boletín que tenemos de cuál es la parte de Revenue Management o gestión de los ingresos. Dentro de un presupuesto que empieza por los ingresos, ¿qué tipo de cosas hay que considerar en los ingresos para poder mejorar los modelos de planeación y rentabilidad? Entonces, ¿cuáles son esas sugerencias para adecuarlo para el próximo año, este tipo de iniciativas? También modelos como CAMAI, como CIMA,
existen este tipo de regulaciones que es muy importante tomarlo como referencia. Y por último, vamos a ver la información de comunicación y reporteo. Entonces, ya que tuviste un gobierno corporativo y una cultura organizacional que te permita tener una buena estructura del modelo de negocio, establecer bien tus objetivos, preparar tus datos para poder hacer tus modelos analíticos, hacer que cumpla con las reglas o las normas o los principios que existen, vamos a tener que estar emitiendo la información. Y cuando emitimos la información vamos a ver que hay diferentes puestos de terror, como por ejemplo el famoso punto ciego, ¿no? Siempre va a haber un mundo mejor, siempre va a cambiar, el próximo año va a cambiar, las cosas no son como yo pensaba. Entonces, como puedes ver el efecto Netflix de una publicación que tuvimos hace años, vemos que tus tendencias, tus proyecciones, siempre te van a llevar a un mejor futuro. Incluso aunque veas en los diarios y los expertos que te dicen que tu Producto Interno Bruto es negativo y va a seguir negativo, ¿no? Entonces tú piensas que va a ser en B, que va a ser en U, la recuperación, y te vas con la cinta. Muchos modelos no se van a cumplir porque carecen con este rigor, tienen puntos ciegos. Estos puntos ciegos también lo tienes con el típico palo de hockey. ¿Cuántos modelos, cuántos presupuestos, planes de negocio, promesas que tú has hecho, modelos, dices, no, wow, aquí me voy a volver rico? O esta empresa se va a ir a la estratosfera como TransferWise, que va a crecer exponencialmente como si no existiera Western Union, ¿no? Como si no existieran bancos de toda la vida, como si no existiera Prosa, como si no existieran empresas emisoras de medios de pago de toda la vida y no fueran a reaccionar. Unos van a reaccionar en mayor o menor medida, pero tú no puedes poner tu modelo de planeación o de expectativas de ingresos y de ventas como si fueras a tener esto. En esta semana salió un anuncio importante de una empresa de tecnología que estaba diciendo que estaba creciendo a doble dígito con sistemas en la bolsa, y ahí mismo ustedes pueden ver los videos en YouTube donde paran a la persona, tiene al día siguiente que hablar al financiero después de haber pedido más de 38 billones de dólares, y es el financiero que está diciendo, sí, nuestros ingresos han caído, la rentabilidad no es como se espera, sí tengo un warning en la bolsa, sí estamos cambiando la manera de vender y cobrar nuestras licencias, pero no es un crecimiento real. Y ahí es donde quedó penalizada esa empresa de manera muy seria, ¿no? Entonces, es muy importante que entendamos que cuando tienes palos de hockey o cuando tienes información en un contexto en el que igual no es real, puedes entrar en riesgos que la primera vez te lo van a perdonar, la segunda vez te lo van a perdonar. Hay empresas que se las han perdonado por años, hasta que llega una situación de revisión y vas para atrás. Muchos informes siguen siendo de los años 60, del siglo pasado, la misma estructura, las mismas cuentas contables, los mismos procesos de revisión, y también tenemos la misma confusión, donde ¿cuál es la diferencia entre informar y analizar? Hay un tema que sí, yo puedo estar emitiendo reportes, puedo tener vistas de mis modelos para reportar, y hay otro que es como ver la foto, y hay modelos que es para analizar, donde quiero ver la información de diferentes perspectivas y tiene que ser ejecutable. Entonces, estas son algunas de las cosas que tenemos que estar cuidando en este tipo de análisis o contextos. Cuando vas a tener una reunión tienes que pensar cuál es el objetivo de esa reunión, quiénes van a estar involucrados, cuánto tiempo te va a llevar, cómo vas a capturar su atención. ¿Es una reunión de reportar o es una reunión de analizar? Y tú como financiero, experto en finanzas, si nada más tienes puras reuniones de reporting y reporteo, y no pasa nada, pues tu función realmente estás usándola un 25%, porque tú estás hecho para ayudar a la gente a analizar la situación de la organización y crear procesos de mejora y poder mejorar la película que se está viendo dentro de la organización, ¿no? Y esto lo vemos comúnmente en diferentes reuniones que existen, cuando hemos estado en empresas que se están peleando por los descuentos, donde confunden cierto tipo de gastos, si un descuento es un costo de oportunidad o es un costo logístico, porque simplemente una empresa de retail me lo hace porque va a recoger el producto a mi planta de producción o a mi centro de distribución.
vamos a ver que hay diferentes tomas de decisiones donde muchas están en chismes, ¿no? Entonces, tu información está enfocada a sustentarlo en base a hechos o tus reuniones son de puros chismes y puro rollo. Estás perdiendo el tiempo tuyo y de los demás. Entonces, bueno, aquí lo que vamos a ver es que tienes que entender cuál es la situación, ¿no? Que tiene cada uno de los reportes que tú tienes, cuáles son las circunstancias que tienes que hacer para que la gente se mueva adelante, cómo hacer que a la gente que tú le estás dando la información esté dispuesta a subir al siguiente nivel. Si tú les estás dando la información financiera de siempre y no les enseñas que hay algo más, probablemente no te lo van a pedir nunca. Y así vas a ser un director de finanzas crucero o un loser, ¿no? O si das información muy avanzada y nadie la entiende, simplemente te vas a frustrar. Entonces, ¿cómo vas a hacer que tu equipo de trabajo tenga las habilidades, que tus usuarios tengan las habilidades para poder tener mejores modelos de planeación, que puedan tomar mejores decisiones en lo que va a seguir este tema de pandemia, en lo que va a seguir esto? No es estos meses, van a ser estos años. Entonces, ¿qué es lo que tienes tú que hacer? ¿Cuál es la oportunidad para tener éxito, para mover a la organización con los reportes que tú estás dando? ¿Qué tipo de recursos es importante para que camine? ¿Qué cosas son, voy a decir, está mal la palabra, pero qué cosas son estúpidas o son tontas o son incoherentes de inversión contra lo que realmente se debería de estar invirtiendo, contra lo que realmente se debería de estar haciendo, ¿no? Y bueno, nosotros mismos, ¿cómo tengo que ser un buen profesional que lidere el cambio? ¿Qué característica debo de tener? Entonces, son algunas de las cosas que traté de integrar el día de hoy, ¿no? Para darle forma a un tema de cuentos de terror. Y bueno, pues me gustaría que voy a abrir voy a pasar a la informalidad. Voy a abrir los micrófonos porque hasta este punto ya llegué con mi presentación, pero puede que me digan cada uno de ustedes, o sea, obviamente solo mencione el pecado, no el pecador, para que tengamos esta charla que podamos estar charlando. Entonces, a partir de ahora, cada uno de ustedes puede quitarle el mute. ¿Quién se anima? Hola Pedro, ¿cómo estás? Fredera que te saluda. ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo estás? Muy bien. Mira, te puedo contar el inicio de una historia de terror que esencialmente inició hoy en la mañana. Un cliente muy cercano de una empresa importante llamó en la mañana haciendo la siguiente pregunta. ¿Debería comprarme el sistema de planificación un poco más sofisticado y más avanzado o debería comprarme un sistema de planificación, presupuesto y producciones un poco más light? Y la respuesta mía fue, ¿para qué lo necesitas? Y me dice, mira, quien me hacía la pregunta es la persona de IT. Y me decía que el financiero lo que quería era ver cuál de esas dos herramientas distribuyen mejor los costos hasta el nivel de producto. Entonces, vamos viendo que el financiero lo que necesita es prorratear los costos hacia los productos. El de IT está con la decisión de qué herramienta toma, pero más por el lado del presupuesto, de cuánto me cuesta en términos de incorporar, implementar e integrar la herramienta. Pero no se habían hecho la pregunta, ¿para qué lo quiero? Es decir, si el objetivo es analizar de mejor manera los costos, la pregunta es, ¿tengo muchos de CKUs? La respuesta es sí, cercano a 500 de CKUs. Ahora, la segunda, los costos indirectos, hablando de los costos comerciales, los costos logísticos, los costos operativos, indirectos y administrativos también indirectos, ¿son una proporción importante o no
dentro de, el costo de los productos o de lo que llegarían a ser los costos de los productos. Es decir, superan 20%. Sí, es decir, es decir, cualquier asignación equivocada impactaría importantemente en el resultado. Y la tercera es, no se habían hecho la pregunta de qué es lo que necesitan los comerciales y los operativos. Es decir, el comercial necesita esta información para propósitos de estrategias de promociones, de descuentos, de precios, inclusive de volúmenes, precio-volumen para saber el tema de compras de inventarios necesarios. Y la respuesta era, la verdad, no los hemos preguntado. Y entonces, finalmente, la historia de terror termina en por qué, en qué está preocupado el sugerente financiero, que es el encargado de este tema. Y el resumen es que él lo que necesita es una herramienta que le ayude a cuadrar el presupuesto. Hasta ahí va. Ok. Pedro, qué gusto, Mauricio. Hace como unos 18 o 20 años que no te veo. Oye, Mauricio, ¿cómo estás? bien, bien. ¿Qué Espero cuentas? recuerdes tus tiempos del ITAM. ¿Sigues en Peñoles? Ah, así es, así es. Pues mira, aquí por Oye, qué ejemplo, gusto, Mauricio. sí, otras historias de terror, y es más relacionado contra la contabilidad financiera, contra la contabilidad gerencial. Contabilidad gerencial pues nos tiene que ayudar, ambas nos tienen que ayudar a la toma de decisiones, pero muchas veces se apoyan en la contabilidad financiera. Y por ejemplo, en el tema de control de costos, la contabilidad de costos, pues muchos responsables de costos pues buscan la forma utilizando la contabilidad financiera, por ejemplo, capitalizar ciertos costos, porque sí, efectivamente van a dar un beneficio durante mucho tiempo, pero entonces se pierde el seguimiento porque ellos se responsabilizan de sus costos, andan pasando a capitalizando cosas, y pues justo estamos en la labor ya muy, muy puntual de estar independientemente de que la contabilidad financiera te diga que esto se capitaliza, esto se lleva a resultados, pues haciendo, formando reportes muy específicos para poder estar viendo ahora sí que las erogaciones de cada área y de cada responsable, porque sí hay historias de terror ahí donde luego terminas con unos activos y unas depreciaciones enormes y los operativos bien contentos con costos bajos. No, sí, no sé si has visto, digo, en otras industrias como las aseguradoras, que ahorita algunos están ahí como todavía pensando, cambiaron el IFR 17, donde obliga precisamente a mezclar técnicas de contabilidad financiera con contabilidad analítica para reconocer el flujo efectivo de cierto tipo de inversiones y pérdidas, ¿no? Sí. Ahí van, sí. Oye, qué Los gusto, Mauricio, qué gusto. Los arrendamientos también, o sea, ve el reconocimiento de arrendamientos, lo traes parte del costo, parte de la depreciación y parte del resultado financiero. Y si el que toma la decisión de, oye, si vamos a rentar estos equipos o no, estas oficinas o no, no sé qué, pues la contabilidad financiera, cuando quiere ver cuánto estamos pagando renta, es difícil de ver, hay que construírselo. Sí. No, muy bien. ¿Quién más tiene otro cuento de terror que se sepa? ¿Nadie más se anima? Han de ser muy terroríficos.
No, hola Pedro, ¿qué tal? ¿Qué tal Pedro? Hola, Fernando. Hemos, hola, hemos ¿qué tal? compartido, hemos compartido varias historias de terror tú y yo, pero esta es una que yo viví con un cliente recientemente. Preparé los estados financieros a partir de una información bastante mal trabajada que me hicieron llegar y pues a partir de entrevistas con los directivos, el director de ventas, con el de operaciones, el de producción y tal, pues pude hacer una especie de imputación de costos, imputación arbitraria de costos o no tan arbitraria, con base en conocimiento de la gente de la empresa, por productos. Presento, llego peinado, vestido y en Zoom, a la reunión de consejo. Cuando presento las cosas, bueno, la dueña de la empresa se puso frenética. No entendía cómo es que el costo de uno de los productos estrella que tenía ella, es una empresa que se dedica a la publicidad, no entendía cómo esos productos, que era el de radio, supuestamente era súper ganador, empezaba a ser subvencionado por otros productos. Creo que es algo muy típico eso, ¿no? La conclusión es que el contador anterior o el servicio de contabilidad que tenían anteriormente era era un contador tradicional en donde decían cuánto es 2 más 2, pues lo que quiere usted cuánto quiere que sume, ¿no? Creo que esa época ya se acabó, Pedro. Creo que los sistemas nos están permitiendo llegar más allá, y también creo que el tema de la ética y la sociedad, lo que mencionabas, cómo es que una declaración de un director de finanzas de una empresa en bolsa puede aniquilar el valor de la empresa, ¿no? Entonces, creo que como contadores, como responsables de las finanzas en las empresas, tenemos que tener mucho cuidado y tenemos con la forma en que reportamos ese tema del costeo, esas imputaciones, esas asignaciones, porque al final 2 más 2 debe sumar 4, no lo que quiera el director general. Sí, claro. Bueno, a mí me ha pasado que en una empresa de productos de consumo que cuando desdoblamos el coste de lo vendido y pasamos de un coste absorbente a un coste directo, simplemente se acabó el proyecto porque nadie quería saber la verdad de dónde realmente estaban ganando y dónde estaban perdiendo, ¿no? Pero fue una realidad muy dura para ellos y simplemente ahí se acabó la iniciativa. Esas cosas pasan también frecuentemente, ¿no? Pero bueno, ¿alguien más? Hola, Yo, Peter. adelante. Sí, buenos días a todos. Habla Miguel García. Gusto saludarte, Hola, Mike. Peter. Espero que te Hola, esté Mike. yendo muy bien. Yo quiero contar una historia de terror y de hecho son varias, pero que tienen el mismo, pues ahora sí que el mismo asunto, ¿no? El mismo problema sucedió en implementaciones de modelos de costos de rentabilidad, análisis de rentabilidad que se hicieron. Pues ahora sí que con estos dos casos fueron con herramientas ahora sí que de las que están en el cuadrante mágico de Gartner, ambas, fueron dos soluciones diferentes. Y el proyecto en nuestros, pues se dio una situación en donde en el primero de ellos, al inicio se había hecho una implementación con un software de los tradicionales que eran de Activity-Based Costing, era uno que se llamaba Metify. Y yo me acuerdo cómo al inicio el sistema te manejaba nada más 3 dimensiones, ¿no? Decía, oye, ¿cuáles son las dimensiones de análisis? Pues 3. ¿Cuáles eran? Cliente, producto, canal, no eran las típicas. Después le agregaron más dimensiones de análisis de los objetos de costo. Entonces, en ese sentido, bueno, pues el cliente entrando ya en una, pues viendo que podía haber más dimensiones, porque ya en una segunda versión ya manejaron 5, y de hecho pues se podían hacer formas de poder ver más dimensiones. Entonces el cliente ya entró en pues en un apetito desmedido de querer ver dimensiones y dimensiones y dimensiones. Entonces al momento de hacer el diseño, pues el consultor le dijo, ¿cuántas dimensiones quieres? No, pues quiero verlo de esta forma, de esta otra, con esta otra dimensión. Entonces ya quedó con un uso desmedido de dimensiones, en el primero de los casos que te comento.
en donde el software pues ya llegó un momento en donde no podía hacer los cálculos, ya no podía, tronaba, se quedaba pasmado y simplemente no resolvía el motor los cálculos de análisis de costeo, ¿no? De la asignación de costos a nivel de todas las dimensiones. Y al final de cuentas, después de haber hecho una inversión pues, muy costosa en toda la infraestructura y en el software y en la consultoría de implementación, pues terminaron haciendo el sistema de costeo en base de datos en SQL, en donde, bueno, pues terminaron haciendo las asignaciones básicas en SQL Server, ¿no? Después de millones de pesos o dólares en la inversión de un proyecto de este tipo. En el segundo también pasó algo similar, nada más que fue en el análisis de las actividades, entonces, en donde también pues decías, oye, pues, ¿sabes qué? ¿A qué nivel llegamos? ¿No? A primer nivel, segundo nivel de actividad, tercer nivel de actividad. Entonces el cliente entró en lo mismo, ¿no? En un uso desmedido, de decir, oye, no, pues yo quiero ver muchos niveles de actividades y muchas reasignaciones y todas las reasignaciones iterativas, etcétera. Y pasó algo similar, el software igual del cuadrante mágico de Gartner, en donde pues simplemente nunca logró resolver los cálculos, ¿no? Entonces aquí la moraleja es, tanto pues para el consultor, en su caso, el mismo cliente de la empresa, pues hay que ser niveles empezándolos a ver más estratégicos, ¿no? O sea, más enfocados a, como decían, ¿para qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? ¿Cómo esa información se va a alinear a la estrategia del negocio, a la visión, etcétera? De un tema más consultivo y no caer en ese pues, uso desmedido de ya perder de cuenta la estrategia y querer llegar al máximo nivel de microactividad y de multidimensionalidad, que de hecho ya, pues haciendo una retrospectiva, ya tampoco te sirve tantos análisis, tantas dimensiones, tanto nivel de actividad, nada más porque sí, ¿no? Entonces, bueno, pues esa fue la lección aprendida, Peter. Gracias. Gracias, Mike, gracias. Hola a todos, soy Raúl García. Pues yo más que una historia de terror del lado financiero, la historia de terror que estamos constantemente teniendo los que nos dedicamos a la venta de este tipo de soluciones es la cerrazón. Hace poco una directora muy importante a nivel Américas de toda una gran corporación mundial, le mandamos información de este tipo de soluciones y la respuesta nos dejó realmente petrificados, ¿no? Es simplemente si no se llama, si la solución no se llama con el nombre de esas famosas marcas, de esa famosa marca de 3 letras que existe en el mercado, pues no la quiero ni ver, ¿no? O sea, esa cerrazón, y esa arrogancia, pues desafortunadamente, pues lleva a malas decisiones. También las áreas de TI se han convertido en los paradores de innovación. Ellos tienen innovación porque no es parte de su visión, de su landscape con su marca favorita. Y yo creo que le están haciendo mucho daño a la organización y ahí es donde los directores de finanzas deberían también empezar a decir que esta boca es mía, ¿no? También tienen que empezarse a asomar los directores de finanzas a temas de tecnología y no solamente delegarlo a su director de sistemas, que evidentemente pues le va a gustar solamente manejar todas las cosas bajo una sola marca. Entonces, ese es el aprendizaje. Nosotros tenemos que seguir picando piedra y seguir también tratándoles de cuestionar por qué siguen con esa marca, qué son los beneficios que han tenido, por qué siguen con esa idea ahorita de sus migraciones, que como decía perfectamente bien Pedro, no están fundamentadas en ningún caso de negocio, pero pues es la moda, ¿no? Es la moda, tenemos que irnos hacia esa moda y los negocios no son moda, los negocios son financieros y tienen que dar rentabilidad. Entonces, esa es mi historia y espero que no les pase esto en sus organizaciones. Gracias, Raúl. Sí, no, hay un ejemplo, yo creo que hay un tema que no está escrito, que no está muy dicho o publicado, el tema de la teoría de agencia, ¿no? O sea, cuántas prácticas hay de corrupción alrededor de la transformación tecnológica en muchas empresas, donde la alta dirección ni siquiera se ha percatado, o los auditores en las revisiones de los controles internos se han percatado que existe este problema de teoría de agencia, ¿no? Y es muy válido, ¿no? O sea, gente que mágicamente se fue a Europa y regresa ya queriendo hacer toda la implantación completamente, quitando años de desarrollos sin ton ni son, ¿no? Lo hemos visto. Es muy correcto. Sí.
¿Alguien más? Bueno, pues para respetar su tiempo, estamos acabando justo a los 60 minutos de haber presentado. Pues yo les agradezco que estén con nosotros en esta reunión, que hayan tenido esta charla. Les estaremos haciendo llegar la documentación del modelo de riesgos. Y bueno, pues les quiero desear un feliz fin de semana a todos ustedes y gracias por su atención el día de hoy. Nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias, Pedro. Muchas Que estés gracias, muy Pedro. bien. Hasta luego, Peter. Bye. Bye, que estén bien. Gracias, Pedro. Un abrazo. Bye.